Luis Alberto Pineda Cortés, investigador del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, ingeniero electrónico por la Universidad de Anáhuac, maestro en Ciencias de la Computación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelos, y doctor por la Universidad de Edimburgo, Escocia, en el Center for Cognitive Science. Fue investigador en el Instituto de Investigaciones Eléctricas e investigador asociado en la Universidad de Edimburgo. Y es investigador titular en el Departamento de Ciencias de la Computación de la UNAM desde 1998. Ha publicado ampliamente en inteligencia artificial, lingüística computacional, robots de servicio, computación gráfica, sistemas de transporte y memoria asociativa, y es autor del libro Racionalidad Computacional. Ha sido docente en el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelos, en CENIDET Morelos, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en Ohio State University. Y es tutor del posgrado en Ciencia e Ingeniería de la UNAM, donde imparte el curso de Inteligencia Artificial desde hace varios años. Ha creado diversos grupos de investigación y desarrollo tecnológico y tiene 2 patentes otorgadas por el INPI. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana de Computación, de la cual fue presidente fundador. Demos la bienvenida a Luis Alberto Pineda Cortés. Pues muchas gracias al Tecnológico de Monterrey y a Genaro por la generosa invitación. Por favor, los slides aquí. Ya. Yo voy a platicar, mi plática se llama Turing, ChatGPT y las promesas de la inteligencia artificial. Y creo que es muy oportuno en este momento hacer una reflexión acerca de la inteligencia artificial actual desde la perspectiva de su fundación. Y su fundación, me refiero al artículo de Alan Turing en 1950, Computing Machinery and Intelligence, donde Turing planteó por primera vez en un foro científico y tecnológico si las máquinas pueden pensar. Ahora, esta es una pregunta muy compleja porque tiene 2 términos muy difíciles. ¿Qué es máquina y qué es pensar? Y Turing procede directamente a abordarlos, para darle contenido a la pregunta. Y por máquina, inmediatamente él dice, pues por máquina estoy hablando de las computadoras digitales ordinarias que todos conocemos, que de hecho se conocen en la literatura científica como la máquina de Turing, porque él mismo, en el año de 1936, había propuesto el modelo universal de las computadoras digitales, de tal manera que todas las computadoras que nosotros conocemos, actuales, físicas y conceptuales, son equivalentes a la máquina de Turing y en ese sentido la máquina de Turing define el concepto de computabilidad. Entonces Turing es claro que se refiere a esa máquina. Y también Turing es muy claro en establecer que los seres humanos no somos máquinas. Y esta la clarificación le hace porque si los seres humanos somos máquinas y nosotros pensamos, entonces hay máquinas que piensan. Y entonces la pregunta pues no tiene contenido. Pero esto además es muy, muy importante porque si nosotros fuéramos máquinas, entonces muchas de las preguntas que nos aquejan hoy en día de si las máquinas son inteligentes, si las máquinas nos van a superar, pues no hay problema porque también nosotros somos máquinas. Entonces pierden mucho de la fuerza. Es esencial el argumento que nosotros no somos máquinas. Ahora, ¿qué hay de pensar? Pues pensar es un término tremendamente complejo que involucra razonar, abducir, diagnosticar, decidir, deducir, planear, inducir, etcétera. Y todas estas actividades, además, cuando estamos pensando, estamos entendiendo. Y además, cuando estamos entendiendo, somos conscientes. Entonces, todas estas son connotaciones de pensar. Y Turing dijo, bueno, esto es lo que los filósofos históricos han hecho toda la vida y vamos a dar un enfoque diferente. Y lo que él propuso es, ¿qué les parece si en vez de hacer esa discusión hacemos un experimento mental? Como esos experimentos mentales que se hacen en la física, una prueba operativa del pensamiento, donde hay un escenario, donde hay algunos agentes que tienen que realizar ciertas tareas. Y en particular hay uno que si realiza cierta tarea, tenemos que conceder por las condiciones del experimento que está pensando. Y ese escenario, Turing le llamó el juego de imitación,
que todos conocemos ahora como la prueba de Turing. Él, por supuesto, no le dijo prueba de Turing, él le llamó el juego de imitación, pero es esta situación en la que hay una computadora disfrazada y habla con nosotros y nosotros no podemos distinguir que es una computadora, entonces la computadora gana el juego y entonces dice Turing, nosotros tenemos que atribuirle, si la máquina pasa la prueba, los atributos de que piensa, de que entiende y es consciente, de la manera que nosotros atribuimos esas mismas propiedades a todos los demás seres humanos sin tener un acceso a su vida personal introspectiva. Entonces aquí la premisa de Turing es que hablar presupone pensar. Y esto da una idea de la arquitectura cognitiva donde el lenguaje, que es el vehículo de la prueba, ¿sí?, es un módulo de la arquitectura cognitiva que recibe actos del habla que provienen de otros interlocutores, emite actos del habla que van hacia los otros interlocutores y en este proceso se asiste del razonamiento y la memoria de los recuerdos que tenemos, la memoria de las cosas que sabemos, para establecer el círculo de la comunicación. Y entonces lo que surge de la visión de Turing con esta presuposición es que el lenguaje es un proceso interpretativo e intencional. Hacemos interpretaciones y expresamos intenciones. Y de hecho aquí este programa es el que guió la inteligencia artificial llamada simbólica por muchísimos años. ¿Okay? Y en particular el robot Golem, que es un proyecto que yo he desarrollado con mis colegas y estudiantes desde principios de este siglo, sigue de una manera tremendamente literal la propuesta de Turing. Ahora, pero por otro lado también hay un lenguaje que es automático, que es un lenguaje que nosotros realizamos sin pensar. Nosotros desde niños nos entrenamos a ser expertos lingüísticos y entonces hablamos realmente sin pensar. Y ustedes conocerán situaciones en las que eso sucede. ¿Okay? Y aquí ChatGPT, yo creo, es una instancia de este lenguaje automático sin pensar. ¿Okay? Ahora, ChatGPT, aquí lo introduzco, quiere decir Generative Pre-trained Transformers. Y aquí lo que se entrena, lo que es pre-trained, es una cosa que se llama Large Language Models. Y ahorita está muy de moda el término Large Language Models, porque lo dicen en todos lados, que quiere decir modelos de lenguaje muy grandes, pero realmente es muy interesante que este es un concepto muy antiguo en la computación y en las matemáticas. De hecho, el concepto se atribuye al matemático ruso Andrei Markov, quien por ahí de 1914-1915 tomó un libro que se llama Eugenio Onegin, de la literatura rusa, del poeta Pushkin, que es un libro de culto en Rusia. Y lo que hizo Markov fue clasificar todas las letras como consonantes o vocales de todo el libro. Y después dijo, bueno, ¿qué tanto es la probabilidad que una letra sea vocal, dado que la anterior o las dos anteriores son consonantes o vocales? Y entonces hizo los cálculos y entonces pudo predecir con cierta probabilidad si la siguiente letra era una vocal. Y dicen, bueno, pues es muy interesante porque lo que Markov estableció desde esa época es que es posible predecir el lenguaje que será emitido a partir del lenguaje que ha sido observado. Y esa es la idea esencial de los modelos de lenguaje. Ahora, el siguiente capítulo, que es muy, muy interesante, aparece en un artículo que se llama La teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon, que es otro de los grandes pensadores del siglo XX, y este artículo para mí es uno de los artículos más importantes científicos de todo el siglo XX. En donde se presenta pues, la teoría de la información, de la cual ha hecho posible toda la tecnología de comunicaciones que tenemos y disfrutamos hoy en día. Se traza básicamente ese artículo. Y aquí, en este artículo, Shannon introdujo una cosa que él llamó la fuente de información, que es alguien que está emitiendo lenguaje. Yo en este momento soy una fuente de información porque estoy emitiendo lenguaje, y la entropía. Y la entropía es simplemente qué tan impredecible es el lenguaje que estoy emitiendo. Entonces, la entropía más alta es cuando el lenguaje es absolutamente impredecible, pero si lo que yo estoy diciendo es completamente predecible, que a veces pasa, entonces la entropía más baja pues es cero y corresponde a un mundo de determinación. Ahora, Shannon modeló a la fuente del lenguaje usando procesos de Markov, de los mismos que Markov había introducido, y dijo, ¿cuál es la maquinita más simple para emitir lenguaje? Y es esta. Tomen ustedes una urna y en esa urna pongan una bolita con cada una de las palabras que hay en el lenguaje. Y para emitir lenguaje lo que hacemos es, metemos la mano en la urna,
Sacamos una bolita, cantamos la palabra y la regresamos. Y lo repito. Vuelvo a meter la mano, saco otra bolita, canto la palabra y la regreso. Y así voy generando palabras. Y eso es generar lenguaje. Y ustedes van a decir, pero eso no va a tener ningún sentido, va a ser completamente arbitrario, impredecible. Claro, es la máxima entropía. Pero Shannon dijo, pero podemos hacer algo mejor. ¿Qué les parece si tenemos una urna, pero en lugar de tener una palabra por cada palabra del lenguaje, tenemos las tantas palabras por cada que están conforme a la ocurrencia de las palabras en el lenguaje natural. De tal manera que palabras que ocurren mucho tienen muchas bolitas, palabras que ocurren poquito tienen poquitas bolitas y hacemos el mismo juego. A esto lo llevó modelos de orden 1. Y hacemos el mismo ejercicio, metemos la mano, sacamos la bolita, la cantamos, va una. Y hacemos lo mismo y resulta que el lenguaje empieza a ser mucho más regular, ya empieza a parecerse aún como el lenguaje natural. Ahora supónganse, pero podemos hacer mejor y tenemos no una urna, sino tenemos tantas urnas como palabras hay en el lenguaje. Y en cada urna ponemos las palabras que le pueden seguir a la palabra de la urna y además con la frecuencia que ocurre en el lenguaje. Y entonces así lo que hacemos, empezamos con una bolita, la cantamos y luego vemos qué palabra era, voy a la urna de la palabra y de ahí saco la siguiente bolita, ¿ok? ¿Me entienden cómo? Y la canto y así me voy. Bueno, con esto el lenguaje empieza a ser mucho más parecido al lenguaje natural. Y en el siguiente caso, supongo que tenemos urnas, pero por pares de palabras. Cada 2 palabras que pueden ocurrir entre todas las palabras del lenguaje y hacemos el ejercicio mismo. En los lenguajes de orden 3 o 4, el lenguaje que ustedes empiezan a ver parece el lenguaje natural, español o inglés. Esa es la fuente de información. Shannon. Entonces, por supuesto, cuando esto ocurrió, pues fue muy importante, se usó primero en los sistemas de conocimiento de voz en Carnegie Mellon, en el Watson Research Center, y después en la lingüística estadística. Imagínense esta herramienta para poder analizar el lenguaje, y después eventualmente se empezaron a modelar estos modelos en redes neuronales, y por ahí del 2017 hubo una cosa que se llamó un mecanismo de atención en las redes neuronales, que básicamente lo que hace es que logró resolver la ambigüedad de las cadenas que se estaban metiendo en el lenguaje. La ambigüedad, el lenguaje natural es muy ambiguo y la ambigüedad del lenguaje ha sido uno de los problemas más fundamentales para poder producir el lenguaje natural. Bueno, este mecanismo de atención, de una manera súper interesante, resuelve muy bien el problema de la ambigüedad. Y entonces quedan esos famosos transformers y ChatGTP, y eso pues viene de eso. Entonces, ¿qué es ChatGTP? Bueno, con este mecanismo se creó una red neuronal. Y esta red neuronal lo que tiene por entrada es una secuencia de palabras. Palabra 1, palabra 2, palabra 3, etc. Y lo que sale de esta red neuronal es una distribución de probabilidad donde para cada palabra del lenguaje dice qué tan probable es que yo sea la que sigue para todas las palabras del lenguaje. Entonces, ¿qué es esto? Pues es la urna de Shannon. Que le pongo entro y le pido que salga algo y me saque la siguiente palabra más probable. Tal cual. Y esos son los modelos de lenguaje, eso es lo que hacen las redes neuronales, son los modelos de lenguaje muy grandes. Y ya lo tenemos. Si tenemos un modelo de lenguaje muy grande, entrenado con una gran cantidad de información, de hecho ChatGPT 3 se entrenó con todo el texto que pudieron conseguir en Internet, durante todo un año usando un montón de supercomputadoras para crear las estadísticas del modelo de lenguaje. Pero una vez que las crean, es una caja negra. Yo no puedo interactuar con eso y entrenarlo. O sea, lo entreno, tengo que abrir la caja y eso me tengo que esperar como un año por conseguir mucho más lenguaje. Entonces, por eso lo que pasa con ChatGPT 3 ahorita es lo que se vio en 2021 porque es lo que había. Y lo que ustedes están metiendo en ChatGPT, eso lo guardarán para el siguiente entrenamiento, pero no afecta a la caja monolítica, el modelo monolítico actual. Y con eso podemos ser un generador. Si ya tenemos el problema central de cuál es la palabra más probable, entonces pongo un generador y le doy un texto. Y supongo que mi texto es Sor Juana. Entonces, la que le sigue es fue. Entonces tengo Sor Juana fue. Y luego, Sor Juana fue, lo alimento y me dice, Sor Juana fue una. Y así lo voy y de esa manera empieza a ser el circulito que saca el lenguaje, que es lo que está haciendo ChatGPT. ¿Ok? Entonces,
tengo un texto generado, un prompt y un texto expandido y así genero los modelos del lenguaje. Ahora, las predicciones no son únicas y aparte hay otra técnica que se llama aprendizaje por refuerzo, que lo que hace es que refuerza el lenguaje que queremos escuchar y castiga el lenguaje que no queremos escuchar, y de esa manera ChatGPT previene que haya lenguaje violento y esas cosas por una técnica a posteriori, ¿no?, de procesamiento. Entonces, por eso ustedes ven que ChatGPT es como un lenguaje, como una habilidad flotante, ¿sí? Es como un a priori. Es conocimiento que está de antemano, pero no es el conocimiento en el cual se involucra uno con el mundo. Ahora, vuelvo al artículo de Turing. Turing estaba al tanto de la posibilidad de este lenguaje. Y de hecho, una de las críticas que le dijeron, oye, ¿y qué tal si alguien pasa la prueba de Turing, pero te está repitiendo como perico? Y Turing dijo, no, no se trata de eso, se trata realmente de entender. Y entonces en el artículo de 1950, Turing propone un segundo juego. De hecho, hay como 5 juegos en el artículo, es tremendamente lúdico. Y ese juego le llamó el juego de la viva voce. Y lo que hace este juego, lo que hace es que, si queremos saber si alguien entiende, lo interrogamos, porque alguien nos puede estar recitando su panfleto, político, religioso, lo que sea, y entonces, pero nosotros rápidamente, si lo interrogamos, podemos darnos cuenta que no sabe nada, ¿no? Entonces dice Turing, hay que jugar el juego de la viva voce con los programas. Y además Turing dice, vamos a jugar el juego de la viva voce, pero hablando de un poema. Porque si hablamos de un poema, entonces el que nos contesta o no entiende nada o entiende muy profundamente, porque la poesía es compleja. Y entonces dice, y Turing da un ejemplo de él hablando del juego de la viva voce en un poema en inglés. Bueno, entonces yo dije, es muy buena idea, vamos a hacer esto con ChatGPT, nada más que para que entendamos, vamos a hacer un teorema que todos conozcamos en México, un teorema de un poema de Sor Juana, y que es este soneto que se llama, que contiene una fantasía contenta con amor decente. Y vamos a hablar nada más de los primeros 2 versos del segundo cuarteto, que eso nos va a dar para mucho juego, ¿ok? Y de hecho voy a resaltar lo que dice ChatGPT principal, porque es muy verboso y entonces no me da tiempo de verlo todo. Y empieza el juego. Entonces yo le digo, si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero. ChatGPT me dice, esta es una frase en español de un poema o canción. Puede ser una declaración de amor o una comparación del amor que siente el hablante con la atracción de un imán hacia el acero. Bien, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿podrías cambiar atractivo por adhesivo? Es pregunta con trampa, porque yo quiero ver si realmente entiende. Y me dice, sí. Y le digo, ¿pero qué quiere decir? Al cambiar atractivo por adhesivo, la frase se vuelve una comparación más literal de una sustancia pegajosa que une 2 cosas. En ambos casos, la frase es una expresión de amor o unidad fuerte. Bonito, ¿no? Entonces, así me voy y no les digo todo porque no tengo tiempo, pero lo que yo quería era ver si podía poner a los agentes, a los amantes en movimiento, porque eso ya es más difícil de entender en el poema. Y entonces le digo, en el verso el sujeto y el objeto están estáticos y las fuerzas producen la atracción, pero ¿podrías ponerlos en movimiento? ChatGPT dice, sí, aquí hay una posible versión. Mi pecho obediente, como acero atraído, avanza hacia el imán de tus gracias. Y yo todavía le insisto, me refiero a que si pones a los agentes en movimiento, podrían ponerse en contacto físico y la metáfora de que el sujeto se adhiere al objeto podría ser coherente, o sea, los agentes chocan entre sí. Digo, ustedes saben que eso no pasa, pero pues ya quería ver eso. Y entonces ChatGPT dice, sí, por ejemplo, mi pecho de acero avanza hacia ti, atraído por el imán de tus gracias y se adhiere a tu lado. ¡Wow! Entonces yo dije aquí, es algo importante, es bonito, a pesar de que yo les digo cómo funcionan los modelos de lenguaje. Pero en ciencia tenemos que experimentar y tenemos que estar seguros. Entonces hice el experimento un mes después. Y empecé exactamente igual y le dije, si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, y ChatGPT me dice, este verso es parte de una estrofa del poema A una rosa de Francisco de Quevedo. ¿Qué? Yo soy fan de Sor Juana. Me encantó Las trampas de la fe y nunca oí que Sor Juana se volara un poema de nadie. Entonces le digo,
Entonces Sor Juana plagió a Quevedo y me dice, no necesariamente, la expresión es una metáfora que se puede utilizar en diferentes contextos literarios y poéticos. Si bien este verso es parte de un poema de Francisco de Quevedo, no significa necesariamente que Sor Juana lo haya plagiado si lo utilizó en su obra. Y aquí hay dos cosas. Hay una proposición y un juicio. Pero vamos por partes, vamos a la proposición. Es cierto, entonces vamos al poema A una rosa, que es un poema muy bonito y por supuesto ahí no aparece ningún verso de Sor Juana. ¿Ok? Entonces le digo, pero el verso en cuestión no aparece A una rosa. Y dice, tiene usted razón, me disculpo por mi error. Entonces dije, bueno, siquiera tiene cierta educación, ¿no? Y me dice, pero en cualquier caso, y no se refrena, me dice, mi respuesta anterior sobre la posibilidad de que Sor Juana haya utilizado esta expresión sin intención de plagiar a Quevedo sigue siendo válida, aunque no hay evidencia de que Quevedo sea el autor del verso. Primero que nada hay una contradicción, porque ella me había dicho que sí lo era, y ahora me dice que no es. Pero segundo hay un juicio. Y ese juicio es un juicio o sobre toda la poesía, o es un juicio sobre el barroco, de que se pueden reutilizar las figuras, o es un juicio sobre Sor Juana. No nos los dice. Y además, esa frase es tan explícita que a lo mejor es algo parecido a alguien que escribió algo en un ensayo, es muy poco probable. Pero es un juicio que se está haciendo y yo en lo personal pienso que es un juicio equivocado. Ustedes podrán decir y juzgar al respecto. Es un problema complejo, pero el problema es este. Entonces aquí, ¿pasa ChatGPT la prueba de Turing? Pues ser obcecado y contradictorio es signo de que no se está pensando. Entonces yo creo que no pasa la prueba de Turing. ¿Ok? Y además me remonto otra vez a Turing en el artículo del 50 que concluye así. Dice, se puede sostener que lo mejor es darle a la máquina los mejores órganos sensoriales que el dinero pueda comprar para enseñarle a entender y hablar inglés. ¿Y por qué? Porque en el programa de la inteligencia artificial hay que darle conocimiento a la máquina y la forma más importante de dar conocimiento es el lenguaje. Nosotros, a través de la comunicación lingüística, aprendemos. Entonces, no se puede nada más dar conocimiento de antemano. Entonces, era la razón que hace esencial que las máquinas tengan conocimiento, para que puedan aprender. Y luego Turing dice, además, y este proceso podría seguir la enseñanza normal del niño, las cosas se podrían señalar y nombrar y todo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando aprendemos el lenguaje, como un niño, lo aprendemos experimentando con el lenguaje. Si ustedes han tenido el gusto de ver un niño de 2 años aprender el lenguaje, podrán ver que cada palabra es una gran conquista, porque se utiliza en muchas situaciones, aquí y allá, hasta que el niño realmente la domina y el niño se siente que importante, se empodera. Y el lenguaje está aterrizado, el lenguaje está incorporado, no es a priori. Es un lenguaje, y ese es el lenguaje que era el objetivo de la inteligencia artificial. Ahora, por otro lado, pasar la prueba de Turing no es condición ni necesaria ni suficiente para pensar, entender y ser consciente. Y el mejor argumento para esto lo hizo John Searle, el filósofo John Searle, 30 años después, en 1980, con la historia que se llama la historia del cuarto chino. Y en esta historia es una especie de antiprueba de Turing, donde es un experimento mental. Nada más que lo que vamos a hacer es que la máquina pasa el experimento, pasa la prueba, pero por las condiciones del experimento resulta que nosotros sabemos que la máquina no entiende nada. Y la prueba, y el cuarto experimento es así. Hay un cuarto donde hay un sujeto que no habla chino, ni entiende chino para nada, cero. Y en ese cuarto hay unas tablitas que relacionan símbolos en chino con símbolos en chino. Y por una ventana le pasan símbolos en chino y esta persona sí puede. Y tiene ahí una caja llena de símbolos que puede tomar y entonces con las tablas ve el símbolo que le pasan, ve la tabla, agarra el símbolo y lo pone en el otro lado. Y resulta que los que están fuera de la caja son hablantes nativos del chino, saben perfectamente chino. Y entonces el lenguaje que se ve desde fuera de la caja es como el de pasar la prueba de Turing, es como responder preguntas, hacer preguntas y respuestas, o es platicar con ChatGPT. Pero por la condición del experimento sabemos que el cuate ese no entiende nada, porque esa persona es el procesador.
que maneja símbolos completamente mecánicos porque es una máquina, no entiende nada. Los que entendemos somos nosotros. Entonces, el punto de Searle es que los seres vivos con un sistema nervioso suficientemente desarrollado gozamos de agentividad, de afectividad, de intencionalidad y conciencia. Y consecuentemente, las máquinas no. La máquina de Turing no tiene ninguno de estos atributos y no tiene ni conciencia, ni contiene mente, no tiene intencionalidad, no puede tomar decisiones. ¿Okay? Entonces, nos convence Searle claramente, pero si ustedes leen el artículo con atención, al final del artículo, Searle plantea la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Y dice, claro que sí, los seres humanos somos máquinas y pensamos. Entonces, hay materia por discutir, y aquí, en mi propio trabajo, un artículo que recientemente publico, yo pongo mi propia opinión, un argumento muy complejo, ustedes que no tengo tiempo de explicárselos, pero es así. Los resultados es así, los seres humanos no somos máquinas. Eso es bien importante, no somos máquinas, ni los animales, no somos máquinas. Ahora, las máquinas no pueden ser conscientes, y porque se requeriría un sistema nervioso suficientemente desarrollado. Para ser consciente hay que ser capaz de interpretar y actuar intencionalmente. Ahora, ¿es posible extender el paradigma de Turing? Pues sí, yo digo que sí, lo planteo, pero para darles conciencia a las máquinas habría que resolver el problema fuerte de la conciencia, que básicamente es por qué sentimos que estamos en el mundo, por qué tenemos una sensación subjetiva de que nos da un acceso introspectivo a nuestro propio conocimiento, a nuestros sentimientos. Ese sentimiento subjetivo, nadie que yo sepa, y yo le creo, o sea, que haya visto este argumento contundente, muestra que realmente sabemos al respecto. Es un gran misterio de la ciencia. Y yo creo que para mí, ¿qué es la conciencia en su sentido amplio? Es el misterio más grande de la ciencia que está abierto. Entonces, si resolviéramos este problema, pues entonces a lo mejor lo podríamos dar a las máquinas y habría máquinas con conciencia, pero entonces, de acuerdo a mi propia teoría, ya no serían máquinas, serían otra cosa. ¿Okay? Ahora, trato de terminar rápidamente con una perspectiva de la IA. La singularidad, las máquinas nos van a rebasar, van a ser más inteligentes, van a ser conscientes, nos van a dominar. No hay que preocuparse. Eso es otro discurso, por lo mismo que estoy diciendo. La AI generativa, ChatGPT, pues es una herramienta muy poderosa, está aquí para quedarse, hay que usarla, hay que saber usarla, porque tiene sus fortalezas, también ofrece riesgos y tiene sus retos. Ahora, ¿va a causar una reorientación de los mercados laborales? Pues claro que sí. Vamos a tener asistentes de redacción y diseño que son muy útiles en muchísimas áreas de la actividad humana, pero van a ser asistentes, porque si las computadoras, si los asistentes de diseño dicen mentiras, sin darse cuenta, se contradicen sin darse cuenta y cometen errores de juicio, pues el que tenga un asistente así y pase al siguiente paso, el responsable es uno, no la máquina. ¿Okay? Entonces, pero sí es muy útil, pero paradójicamente vamos a tener que estar mucho más educados para poderlos usar. Ahora, hay problemas, pero son problemas que ya teníamos desde siempre. Fraude, plagio, manipulación, uso de esa información, siempre ha habido. Y siempre, para estas actividades, se ha utilizado la tecnología más avanzada de la época, como en las películas de los ladrones, ¿no? Pero también la policía tiene estas herramientas y vamos a tener que tener una mejor policía informática. Hay que regularla, ya se habló muchísimo aquí de que regularla, aquí simplemente les pongo el documento que salió en la revista Nature en agosto del año pasado, donde los esfuerzos de Estados Unidos, Europa y China, que ya se habló mucho de eso, que es un proceso que va caminando. Ahora, pero hay otra cosa que es muy importante y no está tanto en el ojo público, que hay una vertiente de inteligencia artificial dedicada a resolver problemas tecnológicos y científicos de gran envergadura, y eso me parece que va a ser más importante en el largo plazo. Les doy 3. Uno es AlphaZero, el programa que juega ajedrez, shogi y go, y ya le gana a los seres humanos. ¿Okay? Entonces eso es muy bonito, cambió el paradigma del ajedrez, que es otra historia súper bonita, pero lo importante, además de que juega los juegos, es que ese mismo programa, exactamente, con una gran influencia de tecnología, se ha aplicado a otros dominios. Por ejemplo, se aplicó
al problema del desdoblamiento, del plegamiento de las proteínas en 3D, el programa AlphaFold, que es un programa abierto de la biología con grandes implicaciones que está prácticamente resuelto. O este otro que les pongo, también del grupo de Denis Hassabis en DeepMind, que es cómo controlar un plasma a 10 millones de grados de temperatura para hacer fusión nuclear. Entonces se controla con magnetos. El problema es que no hay solución analítica para poder controlar esos magnetos. Bueno, piénsenlo como un juego. El plasma es un jugador, el campo magnético es otro jugador. Entonces el plasma me muevo para acá, entonces el campo magnético me muevo para acá y contengo al plasma. Ese artículo está en Nature también. Entonces, hay aplicaciones en la vida cotidiana, en las revistas Nature y Science, 3, 4 artículos cuando menos cada semana de estas aplicaciones que van a cambiar al mundo por la tecnología y la ciencia que están dando. Situación de ahí en México, bueno, en el índice de CEPAL del año pasado, en agosto, quedamos en 5º lugar, después de Argentina, Uruguay y Chile, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Es una llamada de atención que tenemos que tomar en cuenta. Y quiero concluir nada más una muy breve reflexión acerca de la IA generativa y la educación. Yo creo que ya tenía tiempo que teníamos que repensar la forma de instruir y evaluar. Estas herramientas nada más nos hacen más inmediato. Lo tenemos que repensar porque están estas herramientas y en los diversos sistemas educativos. Ahora, aquí había un tiempo en que la educación se enfocaba en la memoria. Pero lo malo es que era la memoria como aprenderse las cosas como perico. Entonces no se pasaba el juego de la viva voce. ¿Okay? Y se cuestionó. Entonces no hay que pasar ahora a entender y solucionar problemas. Claro que hay una parte de la memoria que es tremendamente importante para el pensamiento. Mi trabajo actual es en memoria asociativa y cada vez me convenzo del rol más importante de la memoria y el razonamiento. O sea, es algo que no podemos desvalorar. Y luego nos enfocamos en esta etapa de entender y solucionar problemas, ¿ok? Pero luego vinieron ya luego las calculadoras, ¿no? Entonces ya los niños ya no tenían que aprender a sumar y restar porque ya lo hacían las calculadoras y les preocupó mucho, aunque creo que ahora ya a nadie le preocupa tanto, porque son herramientas que están ahí para usarse y resulta que esas habilidades pues a lo mejor no eran tan importantes o son importantes, pero en otro sentido. Pero ahora con ChatGPT y las herramientas de la IA generativa, pues tenemos muchas herramientas que nos ayudan a resolver problemas. ¿Okay? Entonces ya no es entender y resolver problemas, es lo que sigue, y lo que sigue y yo creo que todo buen maestro siempre ha sabido. Y que es que lo más importante es la afectividad, el interés, el amor por la materia que el maestro tiene que dar al alumno, porque si el alumno se enamora de la materia y le da las herramientas, las prótesis de memoria y las prótesis de razonamiento, lo empoderas tremendamente. Y ese ambiente de efectividad con herramientas, pues es propicio para la creatividad. Déjenme concluir con un ejemplo. Cuando Deep Blue le ganó a Kasparov, yo me puse muy triste, porque pensé que el ajedrez se iba a acabar, porque yo fui jugador de ajedrez y muy comprometido, y nunca fue muy bueno, pero sí me gustaba mucho, pero pensé que se iba a acabar. ¿Quién va a jugar ajedrez contra las máquinas que siempre nos ganan? Y la situación hoy en día es que el ajedrez entre humanos está más vivo que nunca. Tenemos jugadores de altísimo nivel hoy en día, que tal vez hay más de los que ha habido en la historia. Hay torneos mundiales de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, en China, en la India, en Pakistán, Estados Unidos, etc. Y una gran actividad, y es nada más por el amor al arte. Y todos estos jugadores, la gran mayoría, se educan con las maquinitas de ajedrez a las cuales no les pueden ganar, y sin embargo hacen el ajedrez más vivo que hay. Entonces, las herramientas nos empoderan, pero hay una parte de la humanidad que sigue adelante y yo pienso que así va a seguir. Y les concluyo, para la inteligencia artificial en su conjunto, el reto de Kasparov. Cuando Kasparov perdió contra Deep Blue, primero pensó que le habían hecho trampa y no aceptó que había perdido. Entonces, alegó y alegó, investigó varios escenarios en los cuales el ser humano podía ganarle a la computadora, todos fueron refutados y aceptó. Dijo, bueno, sí es cierto, las computadoras van a ganar, pero entonces el reto de la inteligencia artificial ya no es que las máquinas nos ganen. Y en el caso del ajedrez, es que las máquinas jueguen como jugamos los seres humanos, aunque sean malos jugadores. Y ese es un gran reto, porque se va al problema original
de cómo modelamos nosotros a la mente. Y es un reto abierto, y en particular es un reto que a mí me interesa mucho. Y ante todo esto, ¿cuál es la respuesta que podemos dar ante la revolución actual de la inteligencia artificial, que además es la de la tecnología en general, de la computación y de las comunicaciones y en general la ciencia? Pues necesitamos una sociedad que sea mucho más educada, pero también y de manera muy enfática que sea mucho más crítica. Muchas gracias. Gracias, doctor Pineda, por su conferencia. A continuación, invitamos a la doctora Noemí Lugo, profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación, a que suba al escenario para dar comienzo al conversatorio. Bueno, muchísimas gracias, primero Luis, por hacer este esfuerzo que representó llegar a Monterrey el día de hoy con la contingencia ambiental. Te lo agradecemos muchísimo como comunidad. También queremos agradecer al público presente de manera presencial aquí en esta sala en Campus Monterrey, y también queremos agradecer al público que está en línea y recordarles que tienen ahí un QR donde nos pueden hacer llegar sus preguntas. Intentaremos rescatar las más posibles en estos 15 minutos que tenemos para ampliar. Me pareció sumamente interesante, sobre todo abordar esto que parece una caja negra del misterio de cómo funcionan los modelos de lenguaje y ponerlo de una manera tan sencilla para que podamos entender qué es y qué no es la inteligencia artificial. Y a mí la primera pregunta que me surgió con eso es, ¿qué retos enfrentamos si por un lado podemos comprender qué es un modelo de lenguaje, digamos el aprendizaje profundo, las redes neuronales, pero si en el uso cotidiano la inteligencia artificial en las interfaces toma una versión antropomórfica, ¿no? De alguna manera podría pensarse que se hace por facilitar el uso y la interacción humano-computadora, pero que también nos lleva a preguntarle, ¿no? Le dije le pedí, me compuso, me dijo, ¿no? O sea, como que la humanizamos. Y en una de las cosas que a mí me da más preocupación o inquietud o curiosidad es en los bots que se están utilizando, por ejemplo, para parecer amigos, mentores, psicólogos, parejas, amantes. Hay uno que se llama Réplica y que dice así: The AI companion who cares, ¿no? La inteligencia artificial a la que le importas. ¿Qué piensas de eso, Luis? Bueno, hay varios aspectos que tocaste. Hay uno que tiene que ver con esto de la identificación de las máquinas, y yo creo que es muy claro que nosotros nos reflejamos en la tecnología. ¿Sí? Y en la inteligencia artificial, desde muy temprano, hemos visto que en particular para la conversación, la gente se engancha. El primer programa psicológico importante fue el ISA, por Weissman, lo hizo en el MIT en los 60s, y simulaba ser un psicólogo rogeriano, y en las terapias de Roger, lo único que hace el terapeuta es que lo que tú le dices en declarativo te lo convierte en pregunta, y tus preguntas nada más te las pone como un imperativo. Entonces dices, me acuerdo mi mamá estaba enojada, háblame de tu mamá, ¿no? Entonces la gente se engancha con esto. Y bueno, hay una anécdota, ¿no? De que Weissman entra a su oficina y ve a su secretaria llorando y dice, ¿qué te pasa? Y dice, no, por favor, vete porque estoy hablando con el ISA, ¿no? Entonces la gente se engancha, y eso es sabido desde siempre y sigue siendo ahora que la gente se engancha con estas cosas. Ahora, viéndole un poquito a mí esta identificación, yo creo que tiene mucho que ver. A mí la figura que me gusta más es el juego simbólico que Piaget explica, y el niño hace el juego simbólico porque el niño tiene que enfrentarse al mundo, y entonces hay desequilibrios entre el niño y el mundo, y el mundo material el niño no lo puede transformar, y entonces lo que hace es que mejor lo incorporas a su mundo psicológico y crea un juego simbólico donde el niño puede resolver su problema, aunque no resuelva el problema del mundo. ¿Okay? ¿Sí? Y ese juego psicológico es muy difícil, bueno, y de hecho el crecimiento, la superación consiste en superar eso, porque lo que tenemos que hacer en la maduración es transformar al mundo, no nada más imaginarnos que transformamos al mundo en nuestra mentalidad. Y esto pasa con la tecnología y pasa con las computadoras. Entonces nosotros los seres humanos a las computadoras las atribuimos atributos humanos.
Entonces decimos, la computadora es inteligente, la computadora es consciente, etc. Y como el niño, una vez que hacemos la atribución, entonces el niño se comporta como si el juguete tuviera la propiedad. Entonces la muñeca es consciente, es inteligente, tiene sentimientos. Entonces la computadora es consciente, es inteligente. Y eso hace que nosotros mismos modifiquemos nuestra conducta, como en el juego simbólico. Entonces, ¿cuál es la forma de superarlo? Pues que nosotros tenemos que salir al mundo y transformar al mundo, no transformar nuestro juego en el mundo. Es un aspecto, ¿no? Ahora, el otro es muy difícil porque efectivamente la tecnología nos presenta situaciones que pueden ser falsas, que pueden dar lugar a fraudes, a plagios, etc. Y es muy difícil, bueno, no solamente eso, también hay manipulación de la opinión, ¿sí? De hecho, digamos, las fuerzas políticas, económicas, etcétera, lo que quieren hacer es polarizar a la gente, o más bien quitarle su grado de libertad para que se comporten como ellos quieran. ¿Okay? Entonces, la lucha es entre aquellos que quieren condicionar a la sociedad para que consuma sus productos, para crear lo que ellos dicen, etcétera, etcétera, y cada uno de nosotros que quiere ser libre. El problema es que no es fácil ser libre, es muy difícil. Y lo que necesitamos ahí es que ante todo lo que se nos presente, que nos pueda engañar o nos pueda manipular, entonces nosotros tenemos que ser suficientemente ricos en nuestro conocimiento del mundo para poder decir esto es falso o aquí hay un error de juicio. ¿Okay? Y tenemos que ser suficientemente cuidadosos para hacer la investigación. Nosotros tenemos que ser los curadores de la información. Y para eso no solamente tenemos que estar más educados, sino tenemos que desarrollar de una manera tremendamente amplia nuestra capacidad crítica. Entonces me llega un video falso de esos producidos con imágenes y con voz, entonces yo digo, puede ser, no puede ser, o sea, puede haberse dado esto, entonces ya tengo que investigar, ¿ok? Y eso, las diferentes formas de relación, por ejemplo, lo que dices en las cuestiones de que pueden manipular a los niños a través del Facebook para que vayan a incurrir ciertas conductas, pues la cosa es que tenemos que educar mucho más a todo el entorno para que esas conductas se puedan prevenir. Pero no es una cuestión de la tecnología, es una cuestión de cómo nosotros nos relacionamos con la tecnología. Ahora, lo más grave, una de las contradicciones más graves posiblemente, es que en general el contexto, las fuerzas que están detrás de toda la tecnología y su contexto político, económico, etcétera, tienden a minimizar la libertad. Nos quieren condicionar. Y el condicionamiento total es el maquinismo. El autómata es el que está completamente condicionado. Entonces, si nosotros nos volvemos autómatas, pues entonces respondemos a las necesidades de estos poderes, pero perdemos nuestra libertad. Y ahí está nuestra respuesta. Nuestra respuesta es, no nos vamos a dejar condicionar. Nosotros vamos a ser libres. Eso sería lo que yo tendría que decir al respecto. Muchísimas gracias. Vamos con preguntas de la audiencia para que salgan del público que nos está escuchando. Vamos a tomar una que nos la compartieron en línea. Ya que estamos en un ambiente educativo, pues nos preguntan entonces para quienes en la preparatoria y agregaríamos a quienes están en la universidad, ¿qué tendríamos tanto como profesores o como estudiantes? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos tomar agencia para construir y usar la inteligencia artificial de esta manera crítica, ¿no? Y que nos ayude incluso como herramienta, porque tendríamos que pensar también en las brechas, ¿no? Es decir, sabemos que todos deberíamos ser más críticos, pero si no lo hemos logrado incluso en alfabetización digital, con otras habilidades más básicas, en la pandemia lo reflejó mucho, ¿no? Quien está en el campo, en la ciudad, a nivel socioeconómico tiene diferencias. ¿Qué reto enfrentamos ahora? Pero también desde la construcción, ¿cómo incluso la inteligencia artificial nos tendría que servir para construir esta crítica, para construir este mundo mejor, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es muy difícil para mí y en general yo creo que para cualquiera decir algo dar una receta para resolver estos problemas. Yo más bien pienso que lo que va a pasar, y creo que ya está pasando, es que la sociedad está entrando en una reflexión muy profunda de cómo atender estas problemáticas y de manera particular.
cómo se atiende en el salón de clase en primaria, cómo se atiende en el salón de clase en secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en el posgrado, etcétera. Pues yo creo que va a haber una reflexión muy grande de cómo lograr el compromiso entre capitalizar las herramientas, por un lado, usarlas, porque son muy importantes, pero al mismo tiempo educar ante los posibles riesgos y los posibles retos en los diferentes niveles y de una manera práctica lograr una síntesis entre estos dos, pero no es una cosa particular, sino yo creo que va a ser más bien una corriente de discusión y de acción muy grande, nacional e internacional, en la que tenemos que sumirnos. Pero yo sí creo que hay que hacerlo activamente. Yo pienso que este mismo foro, en lo que se ha dicho, en lo que yo he podido ver, hay mucha gente que ya está en eso. Es simplemente algo que tenemos que seguir, pero no creo que vaya a haber reglas muy específicas, recetas que podamos seguir de manera muy pasiva. Yo creo que eso no va a seguir. Igual que con la regulación, lo que también se dijo en la regulación. O sea, todo el mundo sabemos que queremos regular, pero a la hora de preguntar ¿qué regulas? Pues quién sabe, ¿no? Eso va a ser muchísimo más dinámico y depende de las situaciones que tenemos que ir atendiendo, de preferencia planeando y preveyendo, pero en muchas ocasiones va a ser simplemente reaccionando. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta por ahí de la audiencia. Estamos un poco sobre el tiempo, pero creo que es muy importante dar oportunidad a alguien que está aquí presencial. Sí, buenas tardes. Respecto a la última frase que usó en su presentación, de necesitamos una sociedad más educada y crítica, me gustaría saber su punto de vista desde el enfoque de la crítica, ya que en Latinoamérica se usa esta palabra con diferentes connotaciones o incluso diferentes sinónimos que puede variar. Aparte, desde la perspectiva, la palabra crítica podría llegar a estar hasta cierto punto sesgada en clausurar o limitar la perspectiva, y en un mundo global en donde tenemos diferentes disciplinas, diferentes contextos culturales, ¿cómo podríamos llevar la crítica con apertura? Sí. Bueno, tienes toda la razón en el sentido de que hay muchas interpretaciones del concepto de crítica y hay muchas pues, que no son necesariamente positivas, ¿no? A la que yo me refiero, pero me parece que también es muy acordada, es la crítica es el análisis. La crítica es enfrentarte a las ideas, partirlas, ver su estructura, su consistencia, sus posibilidades de desarrollarlas. Entonces, todo aquello que surge del producto del pensamiento tiene que ser sujeto de la crítica y, de hecho, de una crítica de diferentes perspectivas, por diferentes personas, de una manera muy dinámica. Ahora, claro que, o sea, la crítica en un sentido peyorativo, pues hay que evitarla, y eso también es un aspecto de educación, ¿ok? Es una cuestión, educar a la gente para, o sea, no se trata de que me caes gordo, ¿no? Se trata de que, de hecho, un problema muy grande que tenemos nosotros aquí en México en la educación es que no distinguimos la idea de la persona que la dice. Y cuando yo estoy criticando algo, en el sentido productivo, estás criticando las ideas porque las vas a mejorar. Pero por una cuestión cultural, en muchos lados, bueno, no solamente en México, en muchos lados, o sea, en Edimburgo había mucha gente, cuando yo hice el doctorado súper sensible, se toma como que está haciendo una crítica a la persona, que es lo que hay que evitar. Ahora, ¿cómo haces esto? Pues también es una cuestión también de educación y de experiencia, de la práctica de hacer la crítica. La crítica es una praxis cotidiana en la que vas aprendiendo a diferenciar los aspectos productivos y a quitar los aspectos negativos o personales, etc. Pero es una pregunta muy genuina, es una pregunta muy legítima y de hecho, aprender a hacer el uso de la crítica yo creo que es un gran reto para la educación. Pues te queremos agradecer mucho. Yo quisiera resaltar algo que no salió en esta conversación y sí, pero salió en la conversación en la que nos preparamos para este ejercicio, y era que tú decías, bueno, la inteligencia artificial nos tiene que hacer más humanos, ¿no? Sí. Entonces, no sé si quisieras tú cerrar con algo respecto a esa idea. Bueno, sí, yo creo que
el atributo esencial, o sea, de tener intencionalidad, tener intenciones, hacer interpretaciones y tener la capacidad de tomar decisiones libres, requiere cierto grado de indeterminación del mundo. Porque si todo está perfectamente determinado, pues entonces no hay decisiones libres. Y entonces tampoco hay intencionalidad y yo creo que tampoco hay mente. No hay afectividad. Ahora, la máquina es lo contrario. La máquina es lo que está perfectamente determinado, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es una oposición entre aquello que nos trata, lo que es condicionado se mueve hacia el lado de lo maquinal, ¿sí? Y lo que es libre se mueve hacia el lado de la libertad. Lo que es intencional se mueve al lado de la libertad. Y mientras más ganemos en eso, nos hacemos más humanos. Si quieren, o sea, hay esta metáfora del golem, que es el robot que yo vengo haciendo desde hace mucho, y esa es una historia que tiene que ver con la conciencia y también es parecida a la historia de la inteligencia artificial, que el ente, primero que nada, el cuerpo, es un autómata, que no tiene conciencia. Pero de alguna manera, por alguna razón, por estar vivos, no sé, tiene un atisbo de luz que le dice, hay un titiritero que te está tratando de manipular. Y en el momento que se da cuenta el golem de que hay ese titiritero, entonces él decide agarrar al titiritero y volverse él su propio dueño. Porque en la medida que lo haga, aunque es muy difícil, porque en la medida que agarre su conciencia, la conciencia es algo muy difícil que la quieres agarrar, pero se te resbala de las manos, no se te escurre, y le vuelves a agarrar y te vuelve a escurrir como la arena, pero en la medida que la agarras, te vuelves más humano. Muchísimas gracias. Nos quedamos con ideas como la libertad, la agencia, la crítica, pero también la afectividad para ser más humanas y humanos en la era de la inteligencia artificial generativa. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron aquí y en línea. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, doctor Pineda y doctora Lugo, por sus interesantes reflexiones. Los invitamos al Centro para la Fotografía.